Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Son ya las 8:05. Qué bueno que nos acompañan. Saludos a todos los que nos están viendo en este Facebook Live de Gama. Ya son las 8 de la noche con 5 minutos, estamos transmitiendo en vivo. Eh, Gracias a todos los que están aquí presentes. Vamos a estar leyendo sus comentarios, vamos a estar platicando eh, con el licenciado de Comunicación Humana, César Lira. Por aquí ya nos acompañó Samantha. Hola, hola, una de las preguntoras, de las que más preguntas hizo respecto a este tema tan interesante acerca de la estimulación del lenguaje en preescolares. Entonces, me da mucho gusto saludarte, Samantha. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo por allá en casa? Hola, Leslie. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto que nos puedan eh, sintonizar desde el Facebook Live y que estén atentos a las transmisiones que hemos hecho con Gama desde que empezó la pandemia. Es una forma de acompañar a las familias de estas y de poder brindarles información de primera mano muy cercana a lo que está pasando y lo que están viviendo las familias con hijos, con hermanos, algunos también, con esposos, con esposas dentro del espectro del autismo, ¿no? Entonces creo que hemos estado trabajando regulación emocional, hemos estado trabajando también con la psicoterapeuta Patricia Grain, hemos estado también trabajando con, em, ¿quién más nos ha acompañado? Diego Mejía, platicamos de comida, hemos estado también hablando de distintas cuestiones relacionadas con psiquiatría. Me han estado preguntando mucho también sobre autismo y los cuidados que requieren las niñas, las que empiezan pubertad o las que ya son adolescentes o adultos en ginecología. Entonces estoy buscando también hacer un Facebook Live sobre autismo y ginecología, que es algo que han estado preguntando constantemente. Em, pues gracias, Carla. Gracias, Marta Escandón. Pronto también nos enlazaremos con Autismo Ciudad de México, que nos ayudan mucho a todas las difusiones que estamos haciendo ahora. No debe tardar Viri, que nos ayuda muchísimo con todo esto, en hacer esta transmisión. Entonces vamos a esperar un momentito. Zaida, Esmeralda, Leslie, Marta, Carla Ahumada, buenas noches. Me da mucho gusto. Aprovechen que el especialista en comunicación humana está en la casa. Todo lo que quieran preguntarle, con toda confianza. Lo que no alcancemos a resolver vía Zoom, lo haremos, en este momento por Facebook Live. Después podrá con toda confianza el licenciado en comunicación humana responderles directamente a la pregunta. Acuérdense que todas las preguntas aparecen aquí en comentarios y nunca dejamos una pregunta sin contestar. Entonces, pues muchas gracias, César. Creo que ya tenemos aquí algunos ojitos, ya son 21 por lo pronto. Esperemos que poco a poco se empiece a difundir. Denle compartir para que lo puedan escuchar en vivo y puedan hacer las preguntas. Las preguntas que no hacen en vivos, así nos cuesta más trabajo contestarlas. Eh, Muchas gracias, César, amigo también de CISAME, compañero ya desde 8 años y después yo decidí dejar CISAME, pero mantuve cerca a los compañeros. Así que podrías presentarte tú, César. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues muy bien, muy contento, agradecido contigo también por la invitación para poder platicar de este tema, que pues a mí la verdad me gusta mucho. Ya llevo algunos años trabajando pues específicamente la terapia del lenguaje, de aprendizaje, y con autismo pues ya 8 años justamente. Empecé en 2012 también a especializarme un poquito en autismo. Y pues ahorita ya, pues ya llevamos un ratito acá. Entonces espero que lo que vayamos explicando sea muy claro. Si no, pues háganmelo saber, ¿no? Pues para tratar de dejar las menos dudas posible. Cuéntanos primero, ¿qué estudiaste y por qué eres el especialista para hablar de este tema?
Sí, bueno, yo estudié la carrera de terapia en comunicación humana en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Pues es una carrera que abarca muchos campos de la rehabilitación. Eh, pues podemos trabajar desde niños pequeños con problemas de lenguaje, de problemas de aprendizaje, a lo mejor algunas personas con ciertas discapacidades, algunos síndromes, trastornos de, pues, del desarrollo en general. También podemos trabajar con adultos, con personas con secuela de accidente vascular cerebral o de traumatismo cráneoencefálico, que pues por consecuencia de lo que sufrieron pudieran tener alguna afección en el lenguaje. Trabajamos con personas con labio paladar hendido, con problemas de audición a diferentes niveles, etcétera. Entonces, pues la verdad es como un campo muy amplio. Eh, Solamente pues que sí, lo más recomendable pues es como seguir una línea, ¿no? Porque si pretendemos, bueno, en mi caso, abarcar todas las áreas, pues la verdad es que es demasiado, ¿no? Entonces, en mi caso, pues yo preferí específicamente trabajar con los niños con autismo, con TEA, y pues eh, ya llevo un ratito en esto. Entonces, a pesar de lo amplio, de lo complejo que puede resultar esto de estar trabajando la rehabilitación en comunicación humana, que abarca distintas edades, distintas patologías, has ido especializándote primero en atención infantil y a partir de esto has especializado más en trastornos del neurodesarrollo y en trastornos del espectro autista. ¿Cómo es tu Así acercamiento? es. Sí, bueno, al inicio pues empecé dando terapia, digamos que lo más, con los casos como más comunes, que son los trastornos del lenguaje simple. Ellos pues normalmente son pequeñitos que tienen dificultades para, pues, para expresar, van teniendo fallas de pronunciación, que el término como, este, el término sería dislalias, que son justo problemas de pronunciación. Eso es como lo más común. Después, pues fui aprendiendo más cosas, teniendo otro tipo de pacientes. Ya empecé a trabajar con niños con síndrome de Down, que también, pues ya lleva también una discapacidad intelectual en la mayoría de los casos. Me gustó mucho. Después también tuve la oportunidad de trabajar con problemas de audición, que también pues es un tema complejo porque pues al carecer de un sentido, pues uno se las tiene que ingeniar, ¿no? Para ir Ujú. generando la estimulación y que el niño lo vaya pues adaptando lo mejor posible. Después, pues también tuve la oportunidad de trabajar con adultos con afasias de distintos niveles. Cuando trabajé ¿Qué es en eso el de afasia? hospital. Perdón, nada más para Ujú, explicar. Creo que de repente nosotros como especialistas, ujú, en mi caso como psicólogo y en comunicación, entregamos diagnósticos o damos palabras que resultarían muy complejas, ¿no? Acabas de decir, sí, si las mamás ven en el diagnóstico que dice dislalia, significa que ujú, tienen dificultad en la pronunciación. exacto. Una dislalia es una falla en la pronunciación. Me preguntabas ahorita del término de afasia. La afasia es un trastorno del lenguaje, pero que tiene como origen un accidente vascular cerebral o un traumatismo craneoencefálico, y hay un daño orgánico normalmente. Entonces, imagina que el paciente sufre lo que comúnmente se le llama como un derrame cerebral. Ujú. Eh, el- las zonas del cerebro se alteran de alguna forma, o incluso puede haber alguna muerte neuronal. Y entonces, a partir de cómo vaya quedando el paciente, pues la labor de nosotros es evaluar en qué condiciones está, qué habilidades continúan, y a partir de ahí, pues elaborar un plan de trabajo. Y pues ya depende del área que se haya afectado, se van catalogando los distintos tipos de afasia, ¿no? Hay muchos. En un momentito regresa César, tuvo aquí algunos problemas en la comunicación, específicamente en tecnología, pero no debe tardar en regresar. Ratito, pero ya volví.
Había unos No sé problemas qué en la pasó. comunicación en tecnologías. Exacto, no sé qué pasó. Y entonces también esto de hacer un plan de intervención para afasias. La afasia entonces tenemos que es un daño orgánico en el cual Ujú. normalmente está asociado con una enfermedad vascular cerebral. La enfermedad vascular cerebral es que hay un derrame cerebral, como se le conoce, y puede haber otros tipos de afasias. Sí, hay diferentes tipos, decía, aquí depende del autor, ¿no? Y depende de, pues también los diferentes como manuales de diagnóstico, ¿no? Pero en general podemos dividir la afasia en dos tipos, ¿no? Afasia de Broca, como se le conoce, o afasia de Wernicke. En las afasias de Broca vamos a notar que la persona que está afectada de esta manera va a tener problemas en la producción del lenguaje, es decir, vamos a notar más errores en el habla. Se traba, no dice correctamente lo que quiere decir, va a tener justamente dislalias, etcétera, ¿no? Y en la fascia de Wernicke tenemos dificultades en el procesamiento del lenguaje, es decir, tiene fallas en comprensión, tiene fallas a lo mejor en la elaboración de su discurso desde, el, desde que se origina, ¿no? Está desorganizado, posiblemente pues vaya teniendo ahí errores gramaticales importantes, etcétera, ¿no? O también hay afasias mixtas que vamos encontrando eh, fallas desde la recepción de la información hasta la salida del lenguaje, ¿no? La producción y la salida. Entonces, pues sí llegan a ser complejos algunos casos. Depende mucho el área que se haya afectado y qué tanto daño hay, ¿no? Aquí, pues ya Ujú. los especialistas en neurología lo pueden determinar mejor. Perfecto, César. Como nos damos cuenta, es un área muy amplia en el cual comentas tu trayectoria desde aquellas fallas en la comunicación, después poder atender también aquellas fallas en la comunicación en una eh, persona con síndrome de Down y después acercarse al autismo. ¿Qué pasa en el Sí, autismo y la comunicación? Vamos a entrar ya de lleno al tema que nos compete. ¿Qué pasa ahí? sí, ¿Qué está pasando en la comunicación y por qué hablar de la importancia de hacer una intervención a las personas con autismo? Voy a hablar ahorita de las personas en general. ¿Por qué necesitan o por qué es recomendable esta terapia? sí. Mira, eh, como pues el TEA es un trastorno del desarrollo que abarca diferentes áreas, ¿no? Y justamente uno de los puntos para que podamos considerar que una persona tiene TEA es que hay fallas en lenguaje y en comunicación, y esto impacta directamente en la parte social, ¿no? Entonces, en los TEA, pues podemos encontrar múltiples fallas de lenguaje o de comunicación o de habla, ¿no? A lo mejor en un ratito vamos a profundizar un poquito más en estos puntos que acabo de nombrar, pero ¿por qué es importante? Porque pues depende del paciente. No sé, vamos a poner un niño que tiene un TEA leve, ¿no? Un trastorno del espectro autista con sintomatología leve. Este chico, pues no se aprecian tantas fallas en lenguaje. ¿Por qué? Porque pudiera ser un niño que habla bien, que se le entiende, que estructura, que pronuncia, etcétera, ¿no? Pero de pronto es incorrecto al socializar, ¿no? Es imprudente, hace comentarios a lo mejor fuera de lugar, puede llegar a ser hiriente en algunos de sus comentarios, no identifica cuándo son sus turnos para hablar y está interrumpiendo constantemente, etcétera, ¿no? Entonces, esto específicamente, hablando de lenguaje, aquí vamos a tener fallas en la pragmática, que quiere decir en el uso del lenguaje. O sea, el lenguaje sí está presente, pero no lo sabe utilizar, ¿no? Entonces, en un ejemplo así, con un TEA leve, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona afectada severamente, eh, pues va a tener dificultades a lo mejor desde la conceptualización del vocabulario. A lo mejor ni siquiera reconoce su nombre o sigue muy poquitas instrucciones. A lo mejor también cuando él quiere comunicar algo no lo hace de una manera eficiente y solamente jalonea o señala o no hace nada y nada más espera a que le asistan lo que él requiere, etcétera, ¿no? Entonces aquí pues
tenemos dificultades de otra índole, ¿no? Podemos tener personas que a lo mejor sí van recibiendo bien el lenguaje, lo van generando relativamente bien, pero no van estructurando de manera correcta. Y entonces encontramos errores, por ejemplo, de inversión pronominal, que es que hablan de sí mismos como si fueran alguien más. Es muy común la segunda y la tercera persona, ¿no? Que a lo mejor A ver, quiere ¿podrías ir al darnos baño. algún ejemplo? Sí, claro. Que por ejemplo, quiere ir al baño y te dice, ¿quieres ir al baño? Y te quedas así de, yo no quiero, ¿no? Tú quieres. Pero él habla de sí mismo así, ¿quieres ir al baño? En segunda persona o en tercera, te dice, Juan quiere ir al baño y él es Juan, ¿no? Ujú, Errores así. O de pronto se emociona porque dice, ya llegó tu papá. Y dices, no, mi papá no ha llegado, más bien llegó el tuyo, ¿no? O sea, va teniendo este tipo de errores, ¿no? Estas son inversiones pronominales. Eh, que pues aquí tenemos una falla desde el cómo va él procesando las variantes pronominales, en este caso el me, te, su, mi, le, etcétera, ¿no? Que no las ha podido integrar de manera correcta y más bien las va diciendo como las escuchó. Y aquí nos acercamos a otro fenómeno que también es muy común, que es el de la ecolalia. La ecolalia es cuando repiten lo que acaban de escuchar así tal cual, como esto, ¿no? De, ya quieres comer y en lugar de que te diga sí, te dice, ya quieres comer, ¿no? Pero no, porque no comprendió el mensaje correctamente. Ya sabe que tiene que responder algo, pero no te responde lo que tú esperas, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y no te dice Juan, te dice, ¿cómo te llamas? Etcétera, ¿no? Esa es una ecolalia inmediata, pero también hay diferidas, hay ecolalias en las cuales se aprende algo, un comercial, un diálogo de una película, una canción, lo que dijo la maestra o a lo mejor las groserías que dice su papá, quién sabe, ¿no? Y de pronto las dice, pero fuera de contexto, ¿no? O sea, de pronto está tranquilo y te dice, y tan rápido como Rayo McQueen, y hasta con la misma entonación, ¿no? Eh, con la misma calidad de voz que la escucha en la tele, ¿no? Pero no te dijo nada realmente, solamente dijo esas palabras, pero no tienen un fin comunicativo. Entonces, la verdad es Entonces, que podemos tener varias características. ok, perfecto. Entonces, vamos a sintetizar algunas cosas. Primero, como ha quedado ya en los lineamientos que nos permiten el diagnóstico dentro del espectro autista, necesitamos identificar dos fallas. Por un lado, una dificultad sociocomunicativa, que actualmente ya no se habla de una dificultad social y una dificultad comunicativa, sino que se integra como un solo eh, Ujú, característica porque no puede haber socialización sin comunicación y viceversa. Yo no exacto. puedo comunicar si no es con las personas, si no es Ujú, con las propios pares. Y el otro punto también tiene que ver justo con los intereses restringidos y o repetitivos, que es donde encontramos a lo mejor que pueden pasar horas hablando de Rayo McQueen o de ujú. dinosaurios. Ahora me he encontrado también muchos que les da por hablar de política y a Sí, veces uno no quiere hablar de política y de todos modos pueden incluso hacer representaciones del doctor Gatell. Y es impresionante exacto. que bien le sale, pero entonces esto creo que es algo que queda muy claro porque hay que discriminar entre qué es comunicación, qué es habla y qué es lenguaje. Porque Exacto. encontramos que las personas dentro del espectro autista tienen dificultades en comunicación. La comunicación sería el abanico más amplio, es decir, hay muchas formas de comunicarse. Ujú. Sí, mira, la comunicación es la consecuencia del lenguaje, ¿no? El lenguaje es la función mental. El lenguaje, de hecho, es la función mental más importante que tenemos las personas porque nos permite funcionar, ¿no? De hecho, hay una cita muy famosa que dice pienso y luego existo, ¿no? Que no se refiere al lenguaje como tal, pero a mí me gusta ocuparla en este campo, porque es así, ¿no? O sea, uno no puede hacer algo si no piensa. Y siempre todos estamos pensando en palabras, entonces ahí está el lenguaje, ¿no? O sea, uno está ahí generando un diálogo interno en la mente que te va dictando lo que tienes que hacer o no, lo que piensas, lo que sientes, lo que se te ocurre, etcétera, ¿no? Entonces estás pensando.
y piensas con palabras, y estas palabras tienen que estar organizadas, ¿no? Entonces, el lenguaje es eso, el lenguaje es la función mental que permite el pensamiento, y a través de eso, pues ya puedes hacer todo, ¿no? Ya puedes comunicar una sensación, un sentimiento, una idea, una opinión, etcétera, ¿no? Puedes entender lo que te brinda el medio, desde apoyo, desde a lo mejor un estímulo visual, como que vas en la calle y ves una luz, un semáforo y se te pone la luz roja. ¿Qué haces? Pues te paras, ¿no? Porque lo entiendes ese estímulo visual o un estímulo a lo mejor de otro tipo, ¿no? Tan sencillo como que te asomas a la ventana y checas cómo está el clima. Ves un poquito gris, pues a lo mejor procesas esa información y decides ponerte un suéter. Mm. O ves el día azulito y te pones una playera sin mangas, ¿no? No sé, o sea, esa también es información que tú recibes y que gracias a que hay lenguaje se procesa y tú ya decides, emites una respuesta. Ahora, ¿qué es la comunicación? Comunicar es ya ponerse en contacto con alguien con un fin específico. Entonces es aquí donde muchos niños con TEA tienen dificultad porque muchos, la gran mayoría de los niños con TEA sí hablan, bueno, sí tienen lenguaje y sí van teniendo como ciertas formas de comunicación. La cosa es que no siempre comunican de la mejor manera, ¿no? Es decir, algunos, no sé, quieren algo y en lugar de que vayan y le digan, mamá, tengo sed, solamente va y se le queda viendo cuando está tomando agua, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor ya habla, pero solamente le dice, mamá, 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 y le están adivinando, ¿no? O a lo mejor ya puede decir mamá agua, pero no tiene como la suficiente sutileza para pedirlo en el momento correcto, ¿no? Y a lo mejor la mamá está en el baño y él no le importa, va y la saca porque quiere agua, ¿no? Y podemos tener ahí diferentes ejemplos. Entonces, ya te decía, el acto comunicativo es ponerse en contacto con alguien con un fin específico. Siempre hay un fin en la comunicación. Y la comunicación ya puede ser de diferentes maneras, ¿no? Puede ser, bueno, la más natural que tenemos las personas, pues es hablando, pero si no puedes hablar, pues hay que ocupar otros medios, ¿no? Puedes ocupar las manos, puedes ocupar apoyos visuales tipo imágenes, objetos reales. Se pusieron de moda ahora la palabra pictogramas, los emojis, ¿no? También son apoyos visuales. Lectura, escritura, método braille. Hay métodos alternativos que ya implican medios tecnológicos como los tableros de comunicación a través del iPad o del teléfono, etcétera, ¿no? O sea, esos ya, pero esos son para comunicar. Tú no puedes comunicar si no hay lenguaje, porque si no, ¿qué comunicas, no? Exacto. Y además, todo esto que se ha estudiado mucho a partir de neuropsicología, ahí es donde neuropsicología y los terapeutas de comunicación somos muy amigos y podemos Uh -huh. explicarlo muy bien, porque sabemos que el lenguaje es el procesamiento complejo que permite recibir información y después emitirla. Y esto está muy ligado también con funciones de aprendizaje, con funciones sociales, con funciones de Uh vida -huh. diaria. De repente también hay mamás que llegan a preguntarme, oye, pero ¿por qué quieres cambiarle eso si él habla perfectamente, aunque diga todo eh, al revés? Es decir, dice, Pepe, ¿quieres agua? ¿Por qué se lo cambiaríamos si puede comunicarse? Uh -huh. Porque finalmente también implica un procesamiento que tiene que ver con complejizar funciones y que está relacionado con un aprendizaje a posterior. Es normal que en niños pequeños, tú tendrás más información al respecto, existe esta inversión pronominal y después logra modificarse. Sí, mira, la inversión pronominal de hecho es que no es un síntoma, es una característica por la cual todos pasamos, ¿no? Porque nadie nace sabiendo hablar. O sea, el lenguaje lo vas desarrollando conforme vas creciendo, vas madurando, vas aprendiendo cosas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué se da en este caso la inversión pronominal? Porque hay restos de colalia, como te decía. Te voy a poner el ejemplo así bien clarito. Cuando tú le dices a un niño pequeño, ¿quieres comer? Le estás hablando en segunda persona, ¿no? Le estás diciendo, ¿quieres comer? Y él te lo repite tal cual, ¿quieres comer? Y ya la mamá le dice, no, ya se dice quiero comer. Y si el niño le va agarrando la onda a la mamá, pues ya va diciendo quiero comer.
La cuestión del niño con autismo es que es como muy literal muchas veces, ¿no? Entonces se aprende una cosa y le es difícil cambiar al siguiente esquema o al siguiente patrón. Entonces, si ya se aprendió, quieres comer, ese lo va a estar aplicando y aplicando y aplicando hasta, pues, porque siempre le es funcional, ¿no? O sea, como si dices, la mamá ya le entiende y pues no se lo cambiamos, ¿no? Hay una cuestión súper común que me he dado cuenta, y no le echo la culpa a nadie, quiero destacar, pero sí en los sistemas, por ejemplo, de preescolar, kinder, etcétera, que de pronto la maestra le dice, Pepe se sienta, y le está hablando en tercera persona, ¿no? Entonces, al niño le cuesta mucho trabajo cambiar ese Pepe, la tercera persona, a yo, que es la primera. Y además así se lo indican a las mamás, ¿no? Que le digan, no, cuando quieras que se siente Pepe, le tienes que decir, Pepe se sienta. Y hasta le enseñan su pictograma o su imagen de Pepe sentándose, ¿no? Y el niño así lo va entendiendo, así lo va recibiendo, pero no es capaz como de hacer esta transformación de la tercera persona a la primera persona. Y nosotros sin querer, claro, con la mejor intención, estamos fomentando que esto Reforzándolo. ocurra. Exacto, lo estamos reforzando. Entonces, sí, como te decía al principio, la ecolalia y la inversión pronominal son procesos por los que todos pasamos, pero conforme nos vamos desarrollando y lo vamos, digamos, entendiendo, pues va cambiando la forma de ser. Te voy a poner otro ejemplo que es muy claro, por ejemplo, con adultos, ¿no? Sobre todo cuando a lo mejor estás platicando con una persona que no habla tu mismo idioma, vamos a poner como ejemplo el inglés, ¿no? Que te dice, What's your name? Y lo primero, si tú no hablas inglés, lo primero que haces es repetir lo que acabas de escuchar, ¿no? Te dice, What's your name? Ujú. Y tú dices, What's your name? Pero él te da información visual, ¿no? Te dice, César. Ah, ya. Entonces ya te sonó como un nombre. Y ya dices, ah, eso es mi nombre, ¿no? Pero porque ya lo estás recurriendo a tu competencia lingüística. Y entonces ya tú podrías decir, ah, Diego, ¿no? Y entonces ya él te dice, my name is César. Y entonces ya tú dices, my name is, pero cambias el nombre, ya no dices César, ya Sí. dices el tuyo, ¿no? Esas son ecolalias. Aquí Este, podríamos ver justo cómo la cuestión cognitiva está muy relacionada con el lenguaje. Es decir, sí, la flexibilidad hace que yo mantenga algo que he aprendido, a lo mejor no es la comunicación idónea, pero el hecho de que es inflexible me disminuyen las posibilidades de modificar este aprendizaje y es parte de lo uh-huh, que se hace desde comunicación. Aquí voy a aprovechar el cuestionamiento que nos hace Elizabeth Arizaga. sí. Pregunta ella, ¿cuáles serían algunas de estas estrategias que puedo dar a los niños que tengo a nivel preescolar? Vamos a retomarlos adelante, pero una de las primeras estrategias sería esta que dijiste, ¿no? No hacerlo en tercera persona, Pepe se sienta, sino que las propias maestras de preescolar pueden también Uh-huh. esperar que como hay ecolalia lo digan en primera persona. ¿Podrías darnos un ejemplo? Sí, mira, bueno, aquí también como retomando la estrategia que dices, este, lo más importante para establecer una estrategia es que al niño le sea útil, ¿no? O sea, no le vamos a dar no vamos a trabajar algo que al niño no le sirva. Entonces, por ejemplo, yéndonos a esta parte del preescolar, que no le digo Pepe se sienta, más bien digo yo me siento y llevo al niño y lo siento, ¿no? De manera física. ¿Por qué? Porque así se genera un aprendizaje significativo porque está realizando la acción. O sea, realiza la acción y se refuerza verbalmente. Entonces decimos, yo me siento, 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 etcétera, ¿no? Esa es como la base y es la base para todo el aprendizaje. Por ejemplo, a lo mejor si vamos a enseñar en preescolar, ¿no? El aprendizaje de los colores. Eh, lo que no, casi siempre hacemos, digo, yo me acuerdo por el kinder al que yo fui, este, que te ponían un circulito y a colorear el rojo, ¿no? Y ya, y te quedas nada más como con esa experiencia, cuando a lo mejor el rojo lo tiene que vivir, ¿no? ¿Cómo va a vivir el rojo? Pues a lo mejor le decimos a la mamá que le ponga todo el día una sudadera roja y constantemente le está diciendo, mira, esta sudadera roja. Y luego generalizamos ese concepto a otra cosa. Le doy una manzana. Mira, esta manzanita también es roja, como tu sudadera, mira, es roja. Y luego nos vamos a la calle y vemos los carros rojos. Y luego, no sé,
bueno, ahorita no se puede porque no podemos salir, ¿no? Pero reforzarlo de diferentes maneras, que el niño tenga la posibilidad de experimentar. El experimentar el vocabulario es lo que nos va a dar, en general, no solo a los niños con TEA, sino a todas las personas, que podamos tener un aprendizaje significativo del concepto que estamos queriendo aprender. Entonces, esa es la base, ¿no? Que procurar que todo el aprendizaje le sea útil al niño. Ajá, me acuerdo mucho de una frase que dice Temple Grandin cuando menciona que no, para ella no existe el concepto barco, que existe el Titanic, existe el US Navy 15, y justo es esto que estás mencionando, ¿no? Lo que buscamos Ujú. es empezar a hacer generalizaciones, pero si las maestras descargan A de eh, Ángel. Y Ángel no es muy común. Y en casa no hay ángeles y normalmente ángel Sí, no es un concepto que estoy usando. No me queda claro para qué sirve ángel. A lo mejor aquellos niños con un desarrollo típico no tendrán tantas dificultades en después asociar A con ángel, A con agua, A con Arturo. exacto. Pero en este Sí, caso es importante que haya una variabilidad en lo que estoy buscando que aprendan. sí, exacto. Hay que ayudarle a generalizar porque mira, ejemplo puntual que dices de A de ángel y de pronto le dices, no, pero también es A de araña y el niño con TEA te dice, no, es A de ángel y se aferra, ¿no? Y después puede llegar hasta una situación de conducta un poquito difícil porque muchos llegan a ser muy inflexibles, ¿no? Y si se le aprendió como A de ángel, pues no se puede, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido mucha dificultad con la mayoría de los niños, con la C de casa, que se le enseñan así, ¿no? Es que es la C de casa y C no suena en casa, más bien es la K de casa. Y ellos les cuesta mucho trabajo entender que esta misma letra, que es la C, puede tener dos sonidos como de S o de K de K, ¿no? Y de pronto les es muy complejo, ¿no? Entender esto porque no generalizan de una manera adecuada. Se quedan como con el concepto muy, muy concreto. Va a funcionar desde preescolar, ¿no? ¿Mande? Esta es una estrategia también que funcionaría muy bien desde preescolar. Sí, claro. Eh, los niños con TEA en general, esta parte de inflexibilidad se nota en el aspecto positivo porque a mí también me gusta hablar mucho, no solo de las dificultades, sino de las ventajas que causa también estas neurodiversidad. Me gusta Sí, hablar de claro. neurodiversidad y hablar también de la excelente memoria que tienen. Sí, Entonces, si sí. les damos a ellos el que repitan el abecedario, seguramente van a ser los primeros niños en saberlo. ¿Qué tan útil resulta que se aprendan ese abecedario? Mira, es útil y de hecho también es una pregunta muy recurrente de la mayoría de las más que tengo, que de pronto me presumen, ¿no? Y está padre que te presuman que no es que mi niño ya se sabe el abecedario y apenas tiene 4 años, ¿no? O ya se sabe los números del 1 al 100, o ya sabe X cosa que a lo mejor para la edad que tiene es sorprendente, ¿no? Eh, pero yo luego les reviro la cuestión a las mamás, ¿no? O sea, ok, sí se lo sabe, pero ¿qué tanto le es útil, ¿no? ¿Qué tanto le es funcional? Ese es el punto que te decía hace ratito, ¿no? No sé, voy a poner aquí un ejemplo. A lo mejor el niño tiene dificultades de lenguaje desde el procesamiento de los conceptos, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue poquitas instrucciones, porque no las entiende, no conoce muchas palabras, tal vez dice muy poquitas, pero de pronto como ya va en preescolar, en tercero de kinder o en preescolar o incluso ya en la primaria, por el nivel académico en el que va, pues le tienen que enseñar a leer y escribir, ¿no? Y es cuando se empieza a aprender las letras. Aquí hay algo muy curioso con las letras porque el niño con TEA generalmente es muy visual y además las cuestiones de orden le benefician, ¿no? Y el abecedario tiene un orden, ¿no? Va primero A, B, C, D, E, y así hasta la Z. Entonces el niño se aprende visualmente ese patrón y te lo organiza. Y a lo mejor hasta te lo dice, pero de allá que pueda escribir, por ejemplo, mamá, a lo mejor sí la puede copiar, pero el concepto de lo que acaba de escribir o de lo que acaba de leer es en donde normalmente nos topamos con alguna dificultad. Entonces, ¿es útil que el niño con TEA se aprenda el abecedario? Sí, pero
es más útil llevarlo a la comprensión del uso de esos símbolos que se acaba de aprender. Y lo mismo con los números. A ver, una pregunta concreta que nos hace Elizabeth. ¿Cómo le puedo enseñar el uso de números y letras? Bueno, el concepto del número tiene como algunos prerequisitos, ¿no? Entonces yo le recomendaría acá que antes de llevarlo a contar, que lo lleve a hacer acciones, por ejemplo, de clasificación por conjuntos o por campos semánticos, ¿no? Acción de series, ¿no? En donde, no sé, a lo mejor vamos a agrupar animalitos, vamos a agrupar juguetes, vamos a agrupar ropa, vamos a agrupar, etcétera, ¿no? Luego, agrupaciones un poquito más complejas. Vamos a agrupar los que tienen un triángulo, los que tienen un círculo, los cuadrados, los que tienen un color específico, etcétera. Y después de que el niño ya agrupa, que ya sabe que se pueden formar conjuntos, ahora vamos a hacer series de conservación de orden, en donde a lo mejor le puedo poner un bloque azul y uno rojo, uno azul, uno rojo, uno azul, uno rojo, y que él note que lleva cierto orden, que lleva cierta seriación. Normalmente el niño con TEA agarra esto rápido, porque le es como muy fácil, ¿no? Ir seriando o ir agrupando con cierto orden. Y después, la, la, la correspondencia de la cantidad que digo con el número que debe de ser, o al revés, ¿no? Más bien, el número que digo con la cantidad que debe de ser, por ejemplo, si digo uno, tiene que ser un elemento. Si digo dos, tengo que corresponder dos elementos. Si digo tres, tres y así sucesivamente. Porque luego pasa que el niño, no solo el niño con TEA, muchos, se aprenden la serie de números y ya te saben decir uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero le dices, a ver, dame tres chocolates y te da muchos, ¿no? O te da uno. No, no va correspondiendo. Hay que trabajar también, por ejemplo, las cantidades de muchos, pocos, nada, ¿no? Más, menos, etcétera. Como, pues hay muchos experimentos, ¿no? Si leen un poquito a Piaget, que él lo describe bastante bien, ¿no? Que cuando experimentaba con sus hijos y eso, no recuerdo el nombre de los niños, pero están padres los experimentos. Entonces, así podríamos empezar a trabajar el uso del número, bueno, el concepto del número. Y luego, como decía hace ratito, llevarlo a lo útil. Al niño, ¿para qué le sirve saber los números? Ah, pues, no sé, a lo mejor ya descubrí que le gustan mucho comer chocolates, que creo que a todos. Entonces ya le voy a decir, mira, te voy a dar un chocolate, uno nada más. Y él ya sabe que es uno. O ya le puedo preguntar, ¿cuántos quieres? Si el niño ya sabe los números, a lo mejor me va a decir 10. No, no puedes tener 10, no, mejor te doy 10, pero le quitas uno porque le vamos a dar uno a tu hermana. Le quitas otro porque le vamos a dar uno a tu papá. Y así estás haciendo restas o estás haciendo sumas, pero reales, ¿no? O sea, útiles. Si el niño capta esto, las matemáticas, la verdad es que le van a ser bastante más sencillas que a la mayoría. Claro, aquí nada más quiero puntualizar dos cosas. Uno, campo semántico se refiere a la forma en cómo organizamos las cosas. Ejemplo, animales, colores, Ujú. partes del cuerpo. Este es campo semántico para explicarles un poquito a las mamás, a todos. El requisito es lo que esperamos que el niño pueda haber aprendido antes. Hay muchas mamás que dicen es que mi hijo no escribe. Tenemos que establecer una base, desde dónde empezamos para saber qué sigue. Ujú. Y hay que estar aquí muy atentos en que no tiene que ver con la edad. Aquí vamos a dejar un poco de lado la edad para entender cuáles son las habilidades que ha ido adquiriendo poco a poco y cuáles son las habilidades que siguen. Mamás, yo entiendo que debe ser muy complicado para ustedes porque en el preescolar les exigen unas cosas y en primaria les exigen otras. Esperemos que poco a poco vaya cambiando esta idea. Es dónde está y qué sigue y no qué tiene que hacer a qué edad. Aquí nos vamos a enfocar en cuáles son las habilidades que cada uno ha ido desarrollando para poder trabajar lo que sigue, que es lo que estamos platicando cuando hablamos de que también hay una secuencia para poder llevar este lenguaje, ¿no? Sí, exacto. El desarrollo lleva fases, ¿no? Lleva pasos muy, muy específicos. Entonces, no podemos esperar que el niño haga algo por la edad que tiene si a lo mejor otras habilidades previas a eso todavía no están consolidadas, ¿no?
Eh, Exacto. ejemplo, un ejemplo, ¿no? A lo mejor ya el niño tiene 6 años, va en primero de primaria y comienza con la etapa de lectura y escritura. Pero previo a eso, el niño ya tuvo que tener una madurez en el reconocimiento visual, ¿no? En la percepción visual. Y a lo mejor nos damos cuenta de que todavía no reconoce un palito parado de un palito acostado, ¿no? O no sabe qué es un círculo, o no sabe la diferencia entre triángulo y rectángulo, no sé, ¿no? O sea, por poner ejemplos. Entonces, si el niño todavía no reconoce eso, pues no va a reconocer la sutileza, por ejemplo, de una P y una Q, que básicamente es el mismo trazo y nada más cambiamos el palito donde va colocado, ¿no? Tiene que tener ya establecida la noción espacial, ¿no? ¿Dónde es la derecha, dónde es la izquierda, dónde es arriba, dónde es abajo, para que se nos ubique en el renglón, para que recuerde un trazo, etcétera, ¿no? Eso hablando solo de lo visual. También tenemos que ver cómo está la parte auditiva para que pueda reconocer, bueno, más bien para que pueda aplicar un sonido a un trazo, por ejemplo, el que va así, de la o el de las o el de las vocales, etcétera, ¿no? Eh, Ujú. algo fundamental de lo que casi no hemos hablado es que sus dispositivos de aprendizaje tienen que estar lo más funcionales posibles, ¿no? ¿Cuáles son estos? La atención, la concentración, la memoria, ¿no? A veces el niño no te atiende, le hablas y está así, o se está viendo los dedos, o está jugando, o te está viendo pero no te está escuchando, ¿no? O sea, no está atento a lo que tú le dices, entonces pues la información entra y sale, ¿no? Pero no se queda, no está atento. O a lo mejor sí atiende, pero no se concentra, ¿no? Dura concentrado segundos y le dices, Juan, y voltea a Juan, oye, fíjate, y ya, lo pierdes bien rápido, ¿no? No se concentra, no recuerda lo que acaba de aprender, etcétera, ¿no? Eso hablando de habilidades que él ya debe de tener un poquito mejor consolidadas. Y aparte, tenemos, por ejemplo, situaciones de hábitos, ¿no? A veces no tenemos buenos hábitos desde la casa, ¿no? Hacemos la tarea con la tele prendida o a lo mejor hay muchas cosas en la mesa, hay comida, hay juguetillos por ahí, está el hermanito jugando, etcétera. Entonces, esos elementos este, lo distraen, ¿no? No tenemos horarios para hacer tarea o no tenemos horarios. Ahorita la pandemia nos súper desestructuró a la mayoría, ¿no? Entonces, ya no se duerme a la misma hora, no se para a la misma hora. ¿Eso cómo impacta en el proceso de aprendizaje? Pues un niño que no está descansado no va a estar listo para recibir información, ¿no? Se va a querer dormir o va a estar de malas, irritable, etcétera, ¿no? Si no está alimentado, pues la necesidad fisiológica también lo va a tener distraído, ¿no? ¿Por qué? Quiere comer, porque tiene sed, porque quiere ir al baño, etcétera, ¿no? O sea, la habituación es un paso súper importante y la parte de la motivación, que esa casi no la tomamos en cuenta, pero que es fundamental, ¿no? Con motivación hablo de cómo presento la actividad para que el niño la disfrute y la quiera hacer no solo una vez, sino muchas veces, ¿no? A Eso es veces, súper importante, ¿no? Todo ujú, aprendizaje debe ser emocionante. Si no hay claro, una sí, emoción que esté presente, no va a serlo. Y lo otro tiene que ver también con esta parte de comunicar con intención. No me interesa solamente que aprenda lo que mencionabas, que aprenda palabras. A veces es muy claro cuando les enseñan con imágenes y ya sabe que si hacen una figura es mamá y si hacen otra figura es papá, pero les cuesta mucho trabajo llevar eso a su verdadera mamá y no a la imagen que hay exacto. de mamá o a la imagen que hay de papá. ¿Cómo se trabaja esta parte de intención comunicativa? Ajá, bueno, esto que acabas de nombrar tiene que ver bueno, es el uso de los apoyos visuales, pero tiene que ver con el proceso como de integración de los conceptos, ¿no? Entonces, ¿cuál es este orden? Lo primero que aprendemos todos en general es un objeto concreto. ¿Por qué? Porque te estimula muchos sentidos, ¿no? O sea, si yo agarro una hoja, pues la toco, tiene una textura, tiene un color, a lo mejor, ¿qué hacen los niños? Lo primero que hacen cuando un niño pequeñito lo agarra y se lo lleva a la boca, ¿no? Porque lo huele, lo saborea, etcétera, ¿no? O sea, hay una estimulación multisensorial. Entonces, así tiene que ser.
Hace ratito te hablaba de que la estimulación del vocabulario tiene que ser con cosas reales. Entonces, el primer apoyo visual es un objeto concreto. Después, una foto de ese objeto para que el niño pueda ir concretizando lo que acaba de aprender, ¿no? Porque a veces es bien común que a lo mejor estamos aprendiendo la palabra vaso, ¿no? Y resulta que el niño tiene un vaso azul y yo le enseño una foto de un vaso de vidrio, pues no es el mismo, ¿no? Entonces, el niño no capta que este es igual que este, ¿no? El ejemplo que me acabas de decir tú con el papá, ¿no? Es un papá genérico, pero no es su papá. Por lo tanto, le va a costar mucho más trabajo entender esa parte. Entonces, primero va objeto real, luego foto real de lo que vaya a aprender, puede ser persona, cosa, animal, etcétera, ¿no? Después, una foto genérica, que ya sería este tercer punto. Después de la foto genérica, podemos ocupar un dibujo con color. Después del Ujú. dibujo con color, un dibujo en blanco y negro. Después del dibujo en blanco y negro, un pictograma. Después del pictograma, a lo mejor una palabra escrita. Entonces, un error súper común que cometemos en casa es, me brinco todos estos apoyos visuales y me voy a lo fácil que es dibujarle, ¿no? Entonces, mira el carro, y si tengo un lápiz ahí, pues yo le dibujo un carro, mira, este es un carrito, y pues ese no es un carrito, ¿no? Bueno, a lo mejor si tengo habilidades artísticas, pues va a aparecer, pero normalmente no es así, ¿no? Entonces, Entonces, tiene que ver con estos procesos de abstracción. Es decir, de exacto, qué manera va siendo algo que va pasando de lo real a lo más complejo, que ujú, sería después el dibujo, y posteriormente todavía más complejo la representación gráfica, que sería tal cual el trazo o la palabra. Cuando aquí nos preguntan, porque hay muchas preguntas, hay una por aquí de ay, déjame encontrarla, de Elizabeth, pues creo que sería eso, llevarlo primero de lo concreto, poco a poco ir abstrayendo en estos pasos. ¿Qué pasa con las personas sin esa dificultad del neurodesarrollo? Pues que a lo mejor lo van aprendiendo de manera más intuitiva, pero los pasos los pasamos todos. La forma como exacto, sucede con los niños dentro del espectro autista es que hay que secuenciarlos y hacerlo mucho más explícito para que sí, no tengan dudas respecto a lo que están pasando, ¿no? Por aquí nos preguntaban también, mi hijo tiene 10 años y no escribe y no lee. Ok, tenemos que regresar. ¿Dónde está y cuál es el siguiente paso? A lo mejor no sí, escribe y no lee, pero ya puede, imagino, si no puedes trazar un triángulo, no puedes hacer una A, por ejemplo, exacto, sí. Mira, ¿no? la base de Entonces, cualquier tratamiento, perdón que te interrumpa, la base de cualquier tratamiento es la evaluación. No, o sea, no nos vamos a sacar un plan de la manga, ¿no? Así como que, pues yo creo que puede hacer esto, ¿no? No, o sea, a partir de lo que evalúas con respecto a las habilidades que el niño tiene, lo que puede y lo que no puede hacer, a partir de ahí ya tú estableces un nivel, y del nivel que estableciste, todavía nos vamos a ir un pasito más abajo para empezar. ¿Qué pasa muchas veces que lo queremos llevar hasta arriba porque el niño ya tiene, en este caso, 10 años, ¿no? Entonces asumo que el niño de 10 años va en cuarto de primaria y ya debe de saber leer, escribir, sumar, restar, multiplicar. Pero si evaluamos, posiblemente todavía tenemos dificultades desde el reconocimiento visual, desde a lo mejor eh, la percepción auditiva, desde la parte motriz, que no hemos hablado de eso, pero posiblemente en la parte de la escritura tiene dificultades ahí, etcétera, ¿no? O sea, lo primero es evaluar y ya a partir de ahí se ve qué se hace. ok, y evaluar se hace no por edades, sino por habilidades. Quiero que eso quede súper claro Exacto, por habilidades. para todas las maestras, inconmensurable, que están aprendiendo un montón. Es que con todos los niños tengo y me tocó un niño con TEA, y aquí quiero acotar que puede no ser un niño con TEA, que puede ser un niño con un retraso en el desarrollo o con un Uh retraso en -huh. el aprendizaje, independientemente del diagnóstico clínico, pues hay que evaluar dónde está. Nos gustaría que todos los niños aprendieran como soldaditos lo que sigue a partir de edades, pero eso no es cierto. Habría que hacerlo también por qué es lo que sabe cada niño, y a cada uno en función de las posibilidades que tengan las maestras, que tengan las mamás.
a menos que tengan muchos hijos, podrían hacerlo un poco más explícito, pero sí permitir esto, permitir que cada uno vaya construyendo su aprendizaje. Como bien mencionas, creo que Piaget es un buen ejemplo para hablar de construcción de aprendizaje en lo que viene siendo la epistemología genética, si queremos poner muy exquisitos. Y Sí. lo otro tendría que ver con que algunas veces puede ser que no alcance esta comunicación oral. Y entonces contamos con otros apoyos comunicativos. Cuéntanos un poquito qué son estos apoyos de comunicación o qué son estos sistemas alternativos de comunicación. Sí, bueno, como el nombre bien lo indica, un sistema alternativo de comunicación es ver cómo le hacemos para que el niño se comunique si no puede hablar, ¿no? Entonces, hay que ocupar los recursos que tiene. A mí en lo personal, lo que les recomiendo a las mamás que están conmigo es que primero ocupen su cuerpo, ¿no? O sea, que el niño aprenda a comunicarse con sus manos, con su cuerpo, con gestos, etcétera, ¿no? Aquí nos podemos a lo mejor ayudar de la lengua de señas que ocupan las personas con deficiencia auditiva. Eh, con la intención siempre de llevar al niño a lo oral, ¿no? O sea, ocupar el cuerpo es un apoyo inicial, pero si queremos siempre que el niño emita sonido, ¿no? Ujú. Entonces, uno puede ser la comunicación manual. Otro, hay sistemas que ya están bien estructurados, bien definidos. Hay uno que se llama PEX, que en inglés es Picture Exchange Communication System, que bueno, ya traducido es sistema de comunicación a través del intercambio de imágenes, ¿no? Entonces, este método lleva 7 fases, 8, no recuerdo bien el dato, pero de lo que se trata es de condicionar al niño para que sepa que intercambiando una imagen, por ejemplo, si tiene aquí una imagen de manzana, se le entrega a su mamá, él recibe una manzana, ¿no? Ese es el condicionamiento clásico ahí. Él da algo y recibe algo. Esa es la primera, digamos, fase del método, ¿no? Establecer el condicionamiento. Y a la par, irle dando mucho vocabulario, ¿no? O sea, porque no nos vamos a quedar con un objeto, sino el niño tiene que conocer muchos. Va teniendo ahí algunos como requisitos que se tienen que ir trabajando, pero bueno, eso ya a lo mejor lo podríamos hablar después. Y bueno, la intención de este método es justamente generar comunicación. Ah, mira, ahí tienes una carpeta de PEX, que justamente es eso, ¿no? El niño tiene como un catálogo de imágenes en las cuales entrega y recibe algo o comunica algo, ¿no? Eh, a través de la manipulación del objeto. Que eso Ahí tendría es, que ver mucho con lo que tú dices en cuanto a que tiene que ser con intención comunicativa. Yo no les puedo claro, decir a todos los papás, ¿saben qué? Hagan estas figuras porque esto es lo que a todos los niños les funciona. Y todavía más en no. el caso si bien PEX es un sistema que empieza a usarse para personas con dificultad comunicativa en cuanto al habla, después se adapta a los niños con TEA y lo que se modifica es justo esta parte de pensar también en los intereses restringidos. Entonces, yo no puedo esperar que tenga el mismo vocabulario porque va a estar muy ligado a lo que a él le interesa en texturas, a lo que le interesa en sensaciones y en niños más grandes, a lo que le va interesando en sus propios deseos motivacionales, ¿no? Entonces, cuando se elaboran estas carpetas PEX, yo no les puedo decir a todos, ¿saben qué? Hagan uno de palomitas, porque va a decir la mamá, es que no compro palomitas, ¿no? Es que a mi hijo no palomitas. Entonces tendríamos que adecuarlo mucho en esto que mencionas, en la parte de intención comunicativa, en la parte que sea funcional, porque también puede ser que vengan objetos que no tengo en casa y entonces no sirven de nada y Sí, exacto. que le permitan también a la familia comunicarse adecuadamente. No sirve una terapia que no se pueda llevar a casa. Sí, claro, mira, en este sentido, en terapia no hay como una receta, ¿no? O sea, no hay como que haces esto y esto y vas a lograr esto, ¿no? O sea, porque justamente cada persona es única, cada familia es única, cada entorno, hay muchas variables, ¿no? Que no, en las cuales no tienes control. Entonces, siempre tienes que personalizar las estrategias, ¿no? O a lo mejor se tiene una base,
pero siempre tiene que ser algo muy, muy específico. Y sí, como bien comentas, eh, el PEX, el PEX nos sirve si el niño tiene intención comunicativa, pero si el niño no tiene intención comunicativa, el PEX no nos va a servir para nada, ¿eh? Entonces, primero hay que generar la intención y ya después de que el niño tiene intención, ya a lo mejor le presentamos PEX, ¿no? Claro. Pero yo te insisto, esto, porque también muchas mamás me dicen, es que yo quiero que mi hijo hable, ¿para qué le voy a enseñar a que me enseñe tarjetas o a que me señale pictogramas o imágenes, ¿no? Le digo, no, o sea, es que esto es para empezar, ¿no? O sea, esto es para facilitarle su vida comunicativa en este momento, pero después siempre tenemos que dar un pasito más en la exigencia, ¿no? O sea, primero, a lo mejor sí que me entregue una tarjeta o que me señale un objeto o que me haga una seña, pero después que me haga un sonido y después que me haga dos sonidos y después que me haga tres sonidos y luego una sílaba y luego una palabrita y luego dos palabritas y así, ¿no? O sea, siguiendo la pauta del desarrollo que todos tenemos, ¿no? Pero esa es la intención, llevarlo Ok. a que tenga una comunicación oral. Mira, creo que hay muchas preguntas, César. Hay mucha gente interesada. Ujú. El asunto aquí es que tenemos una hora, casi se nos termina esto. Ha sido Sí, muy, muy enriquecedor. Mira, vamos a concluir y que servirá un poco también como para responder las preguntas que han hecho. Eh, ¿Cuál es el primer paso para muy, muy concretas las respuestas, por favor, César? ¿Cuál es sí. el primer paso para estimular el lenguaje oral en niños con autismo? El primer paso es la atención, ¿no? O sea, que el niño te ponga atención. Si no tienes atención, va a ser muy, muy poco probable que se logre algo. Ya que se generó la atención, empezar desde lo concreto, objetos concretos con experiencia real, generar vocabulario, esa es la base. La base del lenguaje es el vocabulario. Generar vocabulario y a la vez generar intención comunicativa. Ya que generaste esas dos partes, que el niño lo use al nivel que esté, ¿no? O sea, porque también aquí tenemos que tener claro el nivel de exigencia que los papás o nosotros tenemos, ¿no? Los adultos, porque a lo mejor le digo, es que ya sé que quieres la galleta, pídeme la galleta, dime, papá, dame la galleta. Y el niño está, ta, 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 ta. No, dímelo bien, papá, dame la galleta. Y el niño, ta, ta, ta. Pero como yo me pongo muy rígido en la exigencia, pues el niño se frustra y abandona, ¿no? Y O peor hizo su todavía, mejor esfuerzo. hace berrinche y entonces el papá se asusta y le da la galleta. Claro, Entonces, exacto, lo que estamos aprendiendo es que no funciona ta, funciona berrinche. Al rato, ¿qué va a exacto. hacer? Dejó ta y tomó Hace berrinche, berrinche. ¿no? Así Entonces, es, esto, ver dónde están y a partir de eso ir un pasito a un pasito. El desarrollo exacto, no se construye con saltos, sino con pasos firmes. Eso es súper exacto. importante, ¿no? Y entonces Ujú. podemos resumirlo: uno, atención; dos, intención comunicativa y vocabulario. Y a partir de eso, Vocabulario. ir aumentándolo. De ahí ya te sigues. Estas son preguntas que nos hizo Samantha. Creo que con esto queda más claro qué son los prerequisitos, ¿no? ¿Cómo los Ujú. identifico? Creo que para una mamá que no ha estado estudiando desarrollo, que no ha estado estudiando comunicación, es muy complicado llevar un programa de prerequisitos. Lo ideal sería hacer una evaluación y a partir de eso poder plantearlo con la ayuda del especialista. Sí, pero mira, sin embargo aquí digo, no vamos a hablar de prerequisitos, pero sí de entradas de información, ¿no? La información que recibimos del medio entra por los sentidos. Entonces, hay que estimular los sentidos, ¿no? Específicamente oído, porque ahí así te entran las palabras de manera oral, oído, vista, tacto, ¿no? Esas son los tres sentidos, digamos, básicos para empezar a estimular vocabulario. Digo, también es importante, por supuesto, el gusto y el olfato, pero estos tres de inicio, ¿no? Oído, vista, tacto. Ok, y a partir de eso ir poco a poco aumentándolos. ¿De qué depende su consolidación? Que tenga un vocabulario que vaya consolidándose, salvo tu mejor respuesta, de que sea útil, de que sea funcional. Uno tiene Ujú, más lenguaje o se va a acordar de ciertas palabras en función que las use más frecuentemente. Nosotros ujú. pensemos que ahora las mamás que están en casa haciendo las tareas de primaria, de secundaria, cosas que perdieron a lo mejor ese vocabulario porque dejó de ser práctico. Entonces, ¿de qué depende que algo se consolide? Que se use constantemente.
Exacto. Sí, 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 esa es la base, ¿no? Igual muchas mamás, me dicen, ¿por qué me dice, por qué se aprendió tatata y no me dice mamá? ¿No? Pues porque tatata es la galleta, ¿no? Y esa, cada vez que dice tatata, se la dan y eso a él le genera una satisfacción. Entonces es justo lo que tú acabas de decir. Esto que yo digo me sirve para algo. Entonces, de eso depende que se vayan consolidando las palabras, de que el niño encuentre el lado útil. Una vez que lo descubre, se va más fácil. ¿Qué tan importante es que te miren para comunicarte con ellos? Pues es muy importante porque por lo menos cuando te ve, pues garantizas que un sentido está en ti, ¿no? Si tú le hablas y el niño está así volteado, pues no estás realmente seguro si el niño está recibiendo esa información. Entonces, sí hay que buscarle la mirada, a lo mejor ponerte a su nivel o voltearlo gentilmente, hablarle, etcétera, ¿no? Es muy común que de pronto, eh, sobre todo al inicio, cuando los papás todavía no saben si el niño tiene TEA o no, que se confunda con una situación de un problema auditivo, ¿no? Porque le hablan y le hablan y le hablan y el niño no responde o no se despierta con un ruido fuerte, etcétera, ¿no? Porque pues es como muy poco sensible auditivamente, ¿no? Entonces, si tú le hablas y él no te hace caso y además no garantizas que te voltee a ver, pues es más complicado. Entonces, sí es súper importante generar Ujú. contacto visual. Ahora, este contacto visual es súper importante porque he visto, perdón, algunas maestras que toman a los niños y los sujetan para que los volteen a ver. Que yo No, tome a los niños y les dirija la cabeza no significa que pueda controlar su mirada. sí, Entonces, claro, ¿cómo busco yo su mirada? Pues lo que regresamos un pasito antes. Si es emocionante y me van a voltear a ver, si hago caras, si hago gestos, si me esfuerzo, de verdad, sí me voltean a ver. Pero si yo estoy sí, dirigiendo y sobre todo a nadie nos gusta que nos toquen la cara y nos obliguen a ver algo, claro. menos a Mira, alguien que tiene un dato sensorial importante. sí, mira, siempre hay algo, un elemento que es muy significativo para el niño, ¿no? A veces, no sé, una envoltura, una piedrita que trae, la cobijita que tiene desde que nació, no sé, ¿no? O sea, siempre hay como cosas que le gustan mucho, ¿no? Que le agradan demasiado. Entonces, una técnica bastante fácil es ponerle ese objeto en los ojos y jalarlo hacia donde estoy yo para que el objeto me lleve los ojos hacia donde yo estoy y aprovechar ese momento, ¿no? O sea, que si el niño note que estoy pretendiendo que me voltee a ver a mí, ¿no? Pero sí de manera gentil, ¿no? Porque sí, como dices, hay algunos papás o maestros que son bien rudos y lo manipulan y así, y el niño se resiste, forcejea, lucha y luego ya ni siquiera se deja tocar, ¿no? Porque ya lo siente agresivo, ya lo siente amenazante, ¿no? Entonces le rehuye cada vez que no, volteame a ver, y como ya se ve que volteame a ver es que lo van a manipular, se esconde, ajá, o se echa a correr o te hace una rabieta ahí en el momento, ¿no? Entonces hay que ingeniárselas nada más. Exacto. Entonces, que el aprendizaje sea por emoción y no por agresión o por conductas. César, hay muchas preguntas que nos están haciendo. Siempre se debe corregir la forma en que se pronuncian las palabras. Es un proceso, no se debe corregir Sí, al principio, posteriormente sí sería adecuado para que pueda comunicarse. exacto, mira, en el proceso del lenguaje, en el desarrollo, ya les decía, primero va el vocabulario, a la par de la intención, después va la estructura. La estructura es cómo se van acomodando las palabras para que lo que dices tenga una forma, ¿no? Pues sí, una estructura redundando. Y después viene la parte de la pronunciación. Entonces, la pronunciación es como la cerecita del pastel, ¿no? Lo más importante es que el niño te entienda, que genere pensamiento, que genere conceptos, después que los organice y ya luego que los diga correctamente. Entonces, no hay que preocuparnos si no nos dice bien R o R o le está cambiando la L por la D, no sé, ¿no? Sí es importante o sea, como tenerlo en cuenta para trabajarlo después, pero no ser como tan insistente con eso de inicio, ¿no? O sea, para eso, pues hay etapas, ¿no? Primero consolidar vocabulario, la parte semántica, la parte de la estructura, y ya luego vemos
lo de la pronunciación. Ok, César, creo que también ya ahora sí me siento como si estuviera en un programa de radio, me están corriendo de la cabina en Autismo, Ciudad de México, Sí. tienen también otra plática, pero creo que ha habido muchas preguntas, hay mucha gente interactuando y muchas preguntas muy específicas que no podríamos resolver en una conversación. ¿Te parece si armamos un taller? Sí, claro, me parece una mucha mejor opción porque pues ya tenemos temas específicos, ¿no? Y dudas específicas, estrategias específicas, etcétera, ¿no? Entonces sí, claro, es mucho más funcional hacerlo así. Ok, vamos a buscar para hacer, creo que hay dos formas de organizar el taller. Uno para las maestras, vamos a buscar que salga un grupo de maestras y dar un taller específico Ujú, ujú. para maestras preescolares y otro para mamás, para cuidadores primarios, para papás con preescolares. Vamos a platicarlo fuera del aire, pero podríamos hacer un taller. Creo que voy a dejar aquí está el correo. Miren, ya aprendí cómo se pone, eso no sabía. Entonces, ahí pueden verlo en gamamxac@gmail.com. Manden, por Sí, favor, la información de si están interesados en que hagamos un taller, porque pues estamos buscando la posibilidad de implementar nuevas opciones de aprendizaje desde Gama. Empezamos dando pláticas y conferencias y yo creo que podemos también ahora hacer talleres muy específicos con grupos reducidos y te estás invitado. ¿Cómo ves? ah, pues sí, no, me encanta la idea, porque sí, es mucho más práctico, ¿no? Porque digo, entiendo que a lo mejor a través de preguntas así al aire, pues damos respuestas en general, ¿no? Pero ya con un caso específico, eh, es más útil la información que se puede ir dando, ¿no? Y también, mira, eh, a mí lo que me gusta mucho de la terapia es enseñarle al papá o al familiar o al cuidador en este caso, cómo hacerlo, porque ellos tienen a los niños siempre. A terapia únicamente nos los llevan a lo mejor una vez a la semana, máximo dos, una hora, y lo que tú puedes lograr en una hora, la verdad es que es muy poquito. Más bien, en terapia lo que hacemos es poner la base, poner ahora sí que la muestra, te enseño papá para que tú lo hagas en casa y la base de la mejora está en el trabajo en casa, ¿no? O sea, eso es lo fundamental. Entonces a mí, la verdad, me gusta mucho más enseñarles a los papás a que lo hagan para que ya después se sigan solos, ¿no? Y también, eh, pues no sean como tan dependientes de un profesional, ¿no? Muy bien, César, pues vamos a platicarlo fuera del aire y a Ujú. lo mejor en la semana estaremos presentando dos opciones de taller, uno para maestras en preescolar y otro para estimular el lenguaje en niños con TEA. La última pregunta de Samantha creo que la respondimos al inicio de la sesión y es que es posible que las dificultades de lenguaje se deban a otras causas y no sea propia del autismo. Ya Sí. nos explicaste todo lo que hace el terapeuta de comunicación humana y cómo Ujú. dentro de eso puede estar específicamente la parte de- del autismo como una de las características para el diagnóstico de TEA, pero pueden tener otras fallas en la comunicación que no correspondan Sí, sí, con sí. TEA. Y dentro del TEA hay variaciones en las dificultades comunicativas que se clasifican específicamente entre praxias, entre ¿cuáles son otros ejemplos, César? Sí, bueno, no, una praxia es un movimiento voluntario, ¿no? O sea, una praxia puede ser agarrar una hoja, eso es una praxia, ¿no? Entonces, bueno, ya hablando, digamos, como de la diferencia en la patología, pues hay varios diagnósticos, ¿no? Ya depende, como te decía, de los autores, cómo lo van clasificando, depende de los manuales estandarizados, etcétera, ¿no? Eh, pero lo importante pues, son las características que el niño presenta, ¿no? Perfecto. Pues ahí están el contacto que estamos aprendiendo a hacer también esto de talleres en línea. Mándenme las Ujú. personas que estén interesadas y vemos la manera de empezar estos talleres, que es otra forma también de hacerlo más personalizado. Y en Ok. otro momento te volvemos a invitar porque creo que hay muchas preguntas, sobre todo para adolescentes o para aquellos que ya tienen más edad y están preguntando sarcasmos, Ujú. chistes. Hacemos otra sesión. Creo que por Sí, ahí. es un tema bien padre ese de los sarcasmos, dobles sentidos, albures,
que yo no sé. Sí, es un tema, no, la verdad no, nos da para mucho, para platicar mucho más. Pues muy bien, esperamos los que estén interesados, dejen ahí sus datos, nombre, si son maestras o si son mamás o papás, si quieren recibir el taller, y les mandaré después la información con el programa de estas dos opciones de taller. Ok, pues gracias César, gracias a todos los que nos escucharon, gracias Viri, gracias a Autismo Ciudad de México, cambio y fuera, buen fin de semana. Gracias, hasta luego.